profesor Hugo Greni. Aquí tienes tus preguntas aquí tienes tus preguntas que vinieron por correo electrónico. Sí, buenos días. Yo leí el libro y bueno, a mí me pareció que verdaderamente el libro es fascinante y yo no puedo evitar vincular su obra con la de Ana Teresa Torres. Usted lo mencionó al principio también. A mí me parece que son dos obras venezolanas verdaderamente descollantes. Y una de las cosas que a mí siempre me ha quedado, digamos, pendiente, es un poco este asunto de la vinculación de la independencia con lo que está pasando hoy en día en Venezuela. Pareciera como que efectivamente hay algo que quedó pendiente desde la época de la independencia que no se ha terminado de cerrar de alguna manera, porque es como un leitmotiv que cada cierto tiempo surge de alguna forma o de la otra. Y lo que la experiencia política que nosotros estamos viviendo hoy en día me parece que tiene que ver con eso. Y esa resonancia que existe en la psiquis del venezolano, en ese inconsciente colectivo que tiene que ver con ese concepto de la heroicidad, de la independencia, siempre regresamos a eso. O sea, esta idea de lo que pasa en Venezuela de que no tenemos, los héroes son todos militares, cosa que no ocurre cuando uno va a otros países, por ejemplo. Pero pareciera que hubiese algo allí que no acaba de salir, que tiene que ser resuelto de alguna manera. Entonces la pregunta mía va más en el sentido de si todos estos episodios que han ocurrido, incluyendo el muy lamentable del propio Diógenes Escalante, de la forma como lo escogen a él, etcétera, yo de eso tengo una historia porque mi mamá conoció a Diógenes Escalante y entonces ella hablaba de él y de lo lamentable que o sea, de lo que le pasó a él en aquel momento. Pero fueron episodios que se sucedieron, pero pareciera que hay algo que trata como de salir y aflorar y resolverse, y no se termina de resolver, y no se termina de resolver. ¿Qué será eso que no se termina de resolver? Bueno, yo creo que sí, pensando así, un poco especulando sobre esa pregunta, todas sociedades tienen sus mitos fundacionales. El mito de la independencia es nuestro mito fundacional, sin duda alguna. De ahí se derivan todos los demás mitos. Y en la medida en que ese mito no tenga competencia, pues ahí seguiremos con el mito de la preponderancia de lo militar sobre lo civil, ¿verdad? De lo heroico sobre lo constructivo. Todas esas expresiones que el mito tiene, que de alguna manera nos van distorsionando en nuestra actuación históricamente vista. Pero yo creo que precisamente las grandes crisis, y nosotros vivimos una, desde el 98 vivimos una gran crisis, y la vivimos incluso en el contexto de lo que les dije antes, y aquí nadie es capaz de imponer el rumbo hacia donde vamos, porque ciertamente hay un impulso hacia una sociedad socialista, pero ese es un diseño que realmente tiene grandes fallas. Nadie sabe cuál es el socialismo, nadie, porque es el socialismo de la venezolana. Bueno, está bien, pero ¿en qué consiste el socialismo de la venezolana? ¿Qué pasa? Porque comemos arepa, el socialismo nuestro es distinto al que se intentó en Rusia, que ellos comen maíz, trigo, cuando comen. Entonces, esa sustitución del mito independentista, o por lo menos nuevos mitos, porque si tú vas a la sociedad norteamericana, para poner el ejemplo de la sociedad occidental más importante, bueno, tú tienes el mito de la independencia, tienes el mito de la segregación, de la guerra de secesión, de las dos guerras mundiales, es decir, hay el mito de Franklin Delano Roosevelt y la resurrección después de la crisis. Hay mitos que le hacen a la gente el constituir eso que llaman un gran mito, que es el sueño americano. Bueno, nosotros no es que no lo hemos intentado, yo creo que el mito de la democracia ha sido un mito que ha tenido tal calado que nos ha permitido contener de alguna manera lo que ha sido un ataque frontal contra la institucionalidad democrática tal como nosotros la hemos entendido, porque en ese planteamiento los abogados usan una expresión que es muy buena, que se llama definición en contrario. Es decir, yo no sé qué es algo, pero sé que no es algo.
¿verdad? Entonces, en ese buscar definir su visión de socialismo, en estos 12 años se ha intentado incluso atentar contra lo que son los pilares de Occidente, contra lo que sostiene a la sociedad occidental. Y bueno, y evidentemente también hay mucha gente que comparte el mito de la democracia, el mito de la modernidad, el mito de el progreso, del derecho a la felicidad, etcétera, etcétera. Entonces, creo que básicamente la pugna entre esas dos visiones míticas que tenemos de nosotros mismos es la que genera esa expresión que usted usó de que hay algo que no sale, no se genera la síntesis entre esas dos tesis que nos alimentan. Como ya ustedes se están yendo. Bueno, yo quería decirles lo que no se entendió antes, que es que tenemos 100 personas conectadas, tenemos 2 preguntas, y quiero ponerme como las viejitas y mandarle un saludo al profesor Jeffrey Cedeño, que nos está viendo desde la Universidad Javeriana. Pero, bien, comienzo con las preguntas. Una es del profesor Guillermo Llaver, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de esta universidad. ¿Cuáles son las acciones que podemos realizar individual y colectivamente los universitarios en Venezuela para superar el heroísmo, y lo pone entre comillas, y contribuir al mejoramiento de la gestión pública? Bueno, yo creo que de alguna manera cuando respondimos la pregunta del joven, aludimos a eso. Pues, sin duda que hay un esfuerzo individual en la universidad. Si uno estudia, no pasa, es decir, tiene que trabajar individualmente. Ahora, en cuanto que a universidad, esta es una institución amenazada por vía del presupuesto, por vía de otras intervenciones. Y sí, sería insólito que estando aquí en esta universidad no se participara en las luchas que esta universidad tiene que dar a los fines de sobrevivir como institución, manteniendo pues lo que ha sido su tradición de generar profesionales de alta calidad. Entonces, ahí hay un mecanismo obvio, es decir, de participación para hacer que esas cosas ocurran, porque también si uno actúa en el ámbito que le toca, a ustedes les toca eso cuando la gente dice, no, es que hay que ir a los cerros. No, nosotros no tenemos que ir a los cerros. En los cerros hay gente que puede perfectamente encargarse de su propio destino. Nosotros vamos allá a salvar a alguien que vive en el barrio San Isidro, haciendo ¿qué? ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Cómo manejan un celular? ¿O cómo manejan una computadora? Ellos saben hacer eso. Hay otras cosas que nosotros podemos hacer desde nuestro lugar en la sociedad que puede perfectamente servirle al habitante de San Isidro y servirle al resto de Venezuela. De manera que esos son más o menos los planteamientos que tengo. Yo no tengo más que añadir a eso. Ay, yo sí tengo un planteamiento. A mí me parece que militarización es lo contrario de civilización. Entonces, mientras haya militares en el poder, no hay nada que puede funcionar. Tiene que haber civiles, pero esa soy yo, ¿no? Bueno, la otra pregunta es de la profesora Raquel Rojas, queridísima profesora de nuestro departamento que también nos abandonó, que es: ¿qué función cumple el intelectual que revisa, como usted, la historia nacional para encontrar soluciones a nuestro presente? No se trata de una voluntad de asumir el papel de figura salvadora. ¿No están algunos intelectuales venezolanos intentando convertirse en salvadores de la patria? Bueno, este es un tema que siempre se ha debatido mucho, es decir, el papel del intelectual en el entorno social, sobre todo cuando se trata de la participación en política. Alguna gente se inhibe de decir cosas y de escribir o de producir pensamientos que de alguna manera lo identifiquen en cuanto a la confrontación política que se pueda estar dando en el seno de la sociedad. Yo en lo personal no me inhibo, como habrán visto, yo tengo una opinión y la expreso, porque creo que ser intelectual no hace que uno deba renunciar a sus derechos ciudadanos, todo lo contrario. Es decir, yo creo que de alguna manera la pauta la da Vargas Llosa. Si Vargas Llosa le dan el Nobel y él no ha cambiado un ápice su discurso en cuanto a lo que ha venido siendo últimamente, es decir, un discurso donde fija posiciones, marca pauta
opina contra lo que son violaciones de derechos humanos, contra abusos, contra autoritarismo, contra toda esa serie de plagas que minan a las sociedades democráticas, pues yo no creo que eso sea malo. Es decir, creo que alguien que tiene capacidad de llegar a más gente por alguna razón, porque está en televisión, porque lo leen, porque escribe, porque va a la radio, pues bueno, sería muy bueno que promulgara estas cosas, que promocionara estas cosas, que tratara de que, una valorización que compartimos, que de alguna manera resume lo que son las aspiraciones de justicia de la sociedad mundial, puedan llegar a la gente. Ahora, si eso te va a convertir en un líder, es posible, y creo que no sería ni malo que ocurriera. En el proceso de la restitución de la democracia en la República Checa, Václav Havel, un gran intelectual, un gran escritor, jugó un papel fundamental, y yo no creo que eso haya sido malo para Checoslovaquia. Quizás haya sido malo para Havel, que quizás durante ese tiempo no escribió, es decir, no podría escribir. Entonces, yo pienso que el intelectual que haga lo que le dé la gana, siempre que piense independientemente. Es decir, eso sí sería un requisito sine qua non. Es decir, tú tienes que ser independiente desde el punto de vista de tu pensamiento para poder ser un intelectual auténtico. De lo contrario, no lo eres. Si tienes tu pensamiento constreñido por alguna autoridad que alguien ejerza sobre ti, sea la autoridad del padre, de la madre, de la mujer, de un jefe político, etcétera, pues eso no es intelectual auténtico. Ahora, si lo eres, si tienes tu capacidad absolutamente libre de pensar y de actuar, pues bueno, hazlo. Y como dice la gente, bueno, pero si tú escribes una novela y maltratas al chavismo, porque en este caso tú vas contra el autoritarismo, tú ves ahí las cosas y tú ves a Chávez detrás y dices, bueno, ok, los chavistas no van a comprar el libro. Bueno, no importa, ojalá lo compraran, de verdad que ojalá lo compraran y lo leyeran y trataran de entenderlo, pero si no lo hacen, a mí no me guía. Es decir, la cuestión de que todo el mundo, no, sí, bueno, que lo lean quien lo quiera leer, realmente que lo lea quien lo quiera leer, porque yo lo escribí muy libremente, y entonces que la gente lo lea también muy libremente, de manera que, insisto, si tú en una situación como la actual me dices, no, es que a mí me da igual, bueno, te da igual, o es que yo no me meto en política, bueno, la política se va a meter contigo, así tú no te metas en política. No, yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, eso tiene que ver contigo, así tú no quieras ver con eso. Hay una serie de condiciones que tú no puedes escapar a que están allí, a que están presentes, a situaciones que te van a aplastar incluso, si tú no haces nada. Bueno, si tú escoges no hacer nada, estás en el ámbito de tu libertad, perfecto, ejércela. Yo soy de los que cree que si puedes hacer algo, hazlo, porque si en algo puedes ayudar, ayuda. Bueno, muchas gracias.